Bueno, pues muy bienvenidos todos y muchísimas felicidades a las mamás y a las futuras mamás, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y hoy, bueno, pues hoy quería hablar, y esta semana mientras estaba orando, quería hablar sobre una madre especial que en la Biblia nos mencione, ¿verdad? Y estaba orando y estaba buscando una supermadre aquí dentro de la Biblia, en la palabra del Señor, ¿no? Y a lo mejor tú ya tienes un nombre en tu mente, ya tienes un nombre, pero a mí me venían muchas. Y yo decía, Señor, solo necesito una, pero me venían muchas. Y digo, bueno, pues nada, pues voy a hablar de todas, ¿no? Seguro que de todas podemos aprender. No, de todas no voy a hablar, ¿eh? Pero sí que voy a hablar de 4 madres. De 4 madres que perfectamente podrían pasar pues, por alguna de nosotras, ¿no? Yo estoy segura de que aquí cualquier mujer, ya no voy a decir madre, cualquier mujer se puede ver identificada, ¿verdad? O cualquier hombre, también voy a decir cualquier hombre, venga. Porque el pastor esta semana me decía, pero lo que vayas a predicar que también sea para los padres, porque los padres también estamos ahí cuidando y educando y tal. Digo, sí, pero vosotros no empujáis. También, dice, también lo hice, ¿no? Entonces, pues bueno, venga, os vamos a dar esa oportunidad de que también os podáis sumar a la palabra de hoy, ¿vale? De que también os podáis acoplar a la palabra del Día Especial de la Madre. Entonces, hoy es un día, como decía antes, en el que cualquier mujer se podrá ver identificada en la palabra que en esta mañana voy a compartir, ¿vale? Me gustaría hablar de esas 4 mujeres, de esas 4 madres, que perfectamente, pues como digo, podemos sacar una enseñanza y que estoy segura de que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Me gustaría empezar con una madre que tuvo un diagnóstico de muerte para su hijo, nada más nacer, ¿verdad? Entonces, es una madre que quizá, si te digo el nombre no lo conoces, si llevas poco tiempo en el Señor, pero si te digo quién fue su hijo, me dirás, ah, sí, Jocabed, la mamá de Moisés, ¿vale? Jocabed fue una madre especial, fue una madre, como yo las llamo, coraje, ¿vale? Esas madres que están dispuestas a lo que sea, a todo, con tal de que su hijo salga adelante, ¿verdad? Jocabed era una madre que tenía ya 2 hijos, como todos sabéis, Moisés tenía 2 hermanos, Miriam y Aarón, ¿vale? Y tuvo un tercer hijo no en muy buena época. Tuvo un tercer hijo, Moisés, en una época en la que Faraón, que estaba asustado, el pueblo de Egipto tenía miedo porque el pueblo de Israel estaba creciendo muchísimo, se estaba haciendo fuerte, se estaba haciendo poderoso en número, en cantidad, y Faraón tuvo miedo y dijo, mira, tenemos que acabar con los hebreos, porque este pueblo se está multiplicando de tal manera que si en cualquier momento se les ocurre la idea de levantarse en guerra contra Egipto, nos vencen, porque son muchos. Entonces tuvo la brillante, por decir algo, idea de que todos los niños nacidos varones tenían que ser muertos, tenían que matarlos. Y mandó a todos sus soldados y dijo, id por los hebreos y a todo hijo nacido varón, tirarlos al río, matadlos, ¿vale? Jocabed, en esas, tiene un bebé. Y dice la palabra del Señor, dice, concibió y dio a luz un hijo. Y esto me hace mucha gracia, lo que viene ahora, porque dice, y viéndole que era hermoso, yo creo que aunque hubiera salido feo, lo hubiera escondido, ¿eh? Porque a veces las mamás, cuando nacen nuestros hijos, decimos, qué feo, ¿no? Luego se vuelven guapos, porque ya se les estira la tez y la piel y tal, pero a veces los bebés cuando naces dices, ¿no? Pero aquí me hace gracia porque dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Yo creo que eso es el amor de madre, ¿verdad? Que por muy feo que sea tu hijo, lo ves hermoso. Pero yo me acuerdo que muchas veces mi madre era muy clara, mi madre clara, clarísima, ¿eh? como la claramente, ¿eh? Entonces mi madre cuando veía a un niño y decía, ¡ay, qué guapo!, es que era guapo. Pero cuando ella decía, ¡ay, qué mono!,
es que algo del niño no le gustaba. Y entonces tú, ya que sabías el secreto, ahora cuando yo os diga, ¡ay, qué monos!, no penséis que os estoy diciendo feos, ¿eh? O cuando os diga, ¡ay, qué bonito!, ¿eh? Como si fuera un objeto. No, los niños son guapos, son monos, son preciosos, son hermosos, son bonitos, ¿verdad? Pero ella lo vio hermoso y dice que lo tuvo escondido por 3 meses, en una época en la que, por ser varón, tenía que morir. Moisés ya nació con un diagnóstico: muerte. Moisés estaba en el vientre de su madre y ya tenía un diagnóstico: muerte. Los padres de Moisés se mencionan en Éxodo capítulo 6 y dice que su padre se llamaba Amra. Solo sabemos eso, y que duró 137 años. Yo creo que precisamente no sabemos nada más porque los padres sois trabajadores. Y quizá en Éxodo, ¿verdad?, lo que se quiere enfocar es la valentía de Jocabed, pero eso no quiere decir que su padre, Amra, fuera menos valiente o menos trabajador. Seguramente no hay nada escrito acerca de él porque nos tenemos que enfocar en Moisés. Pero yo estoy segura de que si tuviésemos que hablar sobre el padre de Moisés, sería un padre trabajador, que durante esos 137 años que duró, luchó, trabajó incansablemente para mantener a su familia de 3 hijos, a su mujer, bueno, de 2 y medio, porque en Moisés luego veremos la historia, pero Amra trabajó incansablemente por sacar adelante su familia. Y Jocabed, como os decía antes, pues fue una madre coraje, una madre que luchó para que su hijo no siguiera el diagnóstico con el que había nacido: muerte. Jocabed era una mujer como todas y cada una de nosotras, con amor hacia sus hijos, ¿verdad? ¿Qué madre hay que no ame a sus hijos? Hay un dicho también, y yo pensaba que era de mi madre, pero el otro día se lo escuché a otra madre que no se conocía con la mía y dije, pues esto debe ser un dicho muy común entre madres: ¿qué dedo me corto que no me haga daño?, ¿verdad? Y es verdad, las madres decimos siempre, y mi madre siempre decía, con 11 hijos yo siempre decía, te falta un dedo, ya está, saca ese, ¿no? No, pero ¿qué dedo se corta a una mujer que no le duela, verdad? Pues ¿qué dedo te cortas que no te duela de tus hijos? ¿Qué hijo es el que no te duele, verdad? Todas somos como Jocabed, corajes, amamos a nuestros hijos, sean hermosos o no, ¿verdad? Cualquier cosa haríamos por preservar la vida de nuestros hijos. Y vayamos un poco más allá del texto, ¿vale? Imaginemos por un momento lo difícil que tuvo que ser esos 3 meses en los cuales Jocabed tuvo que mantener escondido a Moisés. 3 meses que además son los 3 primeros en los cuales el bebé llora. Y nadie podía descubrir que el bebé estaba vivo, porque cualquier vecino que seguramente ya había pasado por la desgracia de ver un hijo muerto, que oyera a ese bebé, podría ir y decir, oye, que allí hay un bebé y no lo habéis matado, y el mío sí, ¿verdad? Cualquier vecino podía oír al bebé llorar, pero Jocabed dice que lo mantuvo oculto durante 3 meses. Y dice que a los 3 meses, cuando ya no pudo ocultarlo más, todos conocemos la historia, ¿verdad?, hizo una arquilla de juncos, lo calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en una carriza a la orilla del río. Lo echó al río, todos conocemos la historia, no voy a entrar ahí. Pero ella, después de 3 meses, cuando ya no pudo ocultarlo más, aún así, fijaros, no lo lanzó al río, le preparó una canastilla, lo metió dentro, se aseguró de que el agua no entrara en esa canasta para que el niño, si Dios quisiera, pudiera llegar a las manos de una buena madre, a las manos de una buena mujer que lo pudiera criar, lo pudiera cuidar. Y ella, sobre todas las cosas, quería que la vida de su hijo saliera adelante. Fijaros, cuando yo me quedé embarazada de mi primera hija, de Marta, cuando yo estaba embarazada de 2 meses, me dijeron que, bueno, tuve una amenaza de aborto. Tuve una amenaza de aborto, empecé a sangrar y los médicos me dijeron, mira, si no haces reposo, si no tienes cuidado, el bebé va a morir. Claro, ahí sale ya la madre coraje, ¿verdad?
No, yo tengo que hacer lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero tienes que dejar de trabajar y por lo menos hasta el 5.º mes tienes que hacer reposo absoluto. Y yo me acuerdo que dejé de trabajar y durante 3 meses solo hacía cama, sofá, sofá, cama, hasta el 5.º mes. 3 meses. 3 meses en los cuales cuando yo entré en mi casa no se me notaba nada, ¿verdad? Pero cuando salí, la gente dijo, uy, estás embarazada. De repente había aparecido un globo, ¿verdad? Había aparecido ahí un bebé. Y fueron 3 meses en los cuales ese diagnóstico de muerte estuvo constante y diariamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era lo que el médico había dicho. Jocabed vivió durante esos 3 meses con un diagnóstico de muerte. ¿Será hoy el día? ¿Será hoy el último día en que mi hijo estará conmigo? ¿Será hoy el último día en el que nadie o pasará desapercibido y alguien lo descubrirá? 3 meses en los cuales ella luchó contra ese diagnóstico o contra esa palabra, ¿verdad? Esa orden de muerte contra su hijo. A veces las madres hacemos lo imposible, muchas veces, siempre, ¿verdad? Difícilmente una madre deja morir a su hijo sin hacer nada. Difícilmente una madre no lucha por tener a su hijo en sus brazos o por ayudarle o por sacarlo adelante. Y en esta mañana quizá muchas de nosotras, ¿verdad?, nos hemos encontrado como Jocabed, con un diagnóstico de muerte para nuestro hijo, para nuestra hija, para ese bebé que llevamos en el vientre o que ya está vivo o que ya está mayor, ¿verdad? Recientemente tenemos madres que están pasando por diagnósticos de muerte, por diagnósticos de enfermedad, madres que están pasando por situaciones en las cuales sus hijos se han apartado de ellas, ¿verdad? El alcohol, las drogas, los vicios quieren apartar a tu hijo de ti. El enemigo quiere robarte a tu hijo, ¿verdad? Con un diagnóstico de muerte, con un diagnóstico de enfermedad, con un diagnóstico de que se aparta por las drogas, por el alcohol o por roces y malos entendidos que muchas veces ocurren en las familias. El enemigo, como decía antes el pastor, ha venido ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Y nuestros hijos no están exentos de ello, porque son hijos como Moisés con promesa. Jocabed, sin saberlo, estaba salvándole la vida. ¿A quién? Al futuro libertador del pueblo de Israel. Y tú, como madre, nunca sabes a quién tienes en tu regazo. Como decía el pastor, en esta pandilla de niños que tenemos tan hermosos, ¿verdad? Hay futuros pastores, misioneros, profetas, maestros, etcétera, etcétera. Instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Oremos por nuestros hijos y luchemos, convirtámonos en Jocabed, convirtámonos en esa madre y en ese padre, ¿verdad? Y ahora ya incluyo, en todo estoy incluyendo al padre. No quiero dejaros fuera porque formáis parte de la educación y de la crianza de vuestros hijos, ¿verdad? Pero convirtámonos en esas madres, en esos padres coraje, que hacemos lo que haga falta para cambiar el diagnóstico de muerte por vida, para cambiar el diagnóstico de destrucción por restauración, ¿verdad? Por reconciliación. Dice la palabra del Señor que el Señor hará volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Así que no nos vamos a conformar las madres, igual que tampoco lo hizo Jocabed, con diagnósticos, con palabras, ¿verdad? Con situaciones que quieran alejar a nuestros hijos de nosotros. Declaremos las promesas de Dios para nuestros hijos. Oremos por ellos, bendigámoslos cada día, ¿verdad? Y declaremos que son instrumentos de Dios para gloria y honra de su nombre. Igual que lo fue Moisés, lo es tu hijo, lo son mis hijas, ¿verdad? Y lo son los tuyos. Llega el momento en el que todo el sacrificio de Jocabed se ve recompensado. Todos los miedos con los que Jocabed tuvo que luchar se vieron recompensados. ¿Cuándo? Cuando ella pudo ver a su hijo, ¿verdad? Después, años más tarde, liberando, ¿verdad? Y liderando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El futuro libertador estaba en los brazos de Jocabed
y sigue orando por tu hijo. No desmayes porque nunca sabes, ¿verdad?, el propósito de Dios para con él o para con ella. Como el pastor también decía antes, el Señor cumplirá su propósito en tu hijo, en tu hija, en tu familia. Amén. Jocabet, una madre de la que estoy segura de que ya hemos cogido ejemplo, ¿verdad? No hay diagnóstico, ni pronóstico, ni nada que Dios no pueda cambiar. Ana. Ana es otra madre que me encanta, es una de mis favoritas también. Quizá porque es una madre que también entendió que los hijos vienen de Dios, son de Dios y en el tiempo de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Y estoy segura de que aquí también hay mamás o futuras mamás que entienden o se ven reflejadas o también, ¿verdad?, se sienten cerca de Ana. Una madre que también, si podemos ver en 1 de Samuel capítulo 1, dice que no podía tener hijos. Y ella cada año, en el capítulo 1, no voy a leer así ningún versículo específico, pero sí que es 1 de Samuel capítulo 1. Dice que cada año, todos los años, Elcana, su marido, junto con sus esposas, ¿verdad?, dice que subían cada año al templo para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor, en el versículo 3. Dice que entonces cuando llegaba el día, ¿verdad?, él tenía que, bueno, pues subía con sus dos mujeres, Penina y Ana. Penina le había dado hijos, pero Ana no podía. Pero fijaros, cualquier otra mujer hubiera dicho, mira, mejor que subas tú con Penina, que es la que te da hijos, y que subas tú al templo, porque total, ¿para qué voy a subir yo? Lo paso mal, porque encima Penina no para de meterse conmigo, de chincharme, de hacerme enfadar, diciéndome que yo no te doy hijos, ¿verdad? Pero Elcana, que dice que amaba a Ana, le dijo, no, si tú no vas, yo no voy, ¿verdad? Nuestros maridos ahí siempre apoyándonos y siempre impulsándonos, ¿verdad?, a ir hacia adelante. Qué importante es que el marido, ¿verdad?, esté siempre con nosotras, apoyándonos. En estos días también leía sobre Eva, la primera mujer que fue creada, ¿verdad? Y siempre que pensamos en Eva, pobre mujer, yo se lo decía al pastor, y siempre que pensamos en Eva pensamos como la mujer que destruyó la humanidad, pero también era madre, también fue esposa, y seguramente cocinaba muy bien, y hacía las cosas bien, pero pecó. Y ya nos quedamos con lo malo, pobre mujer, ¿verdad? Pero seguro que fue una buena madre. Ella fue creada como la ayuda idónea. A donde Adán no llegaba, llegaba Eva, ¿verdad? Y así son los maridos también. Cuando nosotras caemos, cuando nosotras bueno, somos el sexo débil, aunque muchas digáis que no, ¿verdad? Yo sí me considero en mi casa más débil. Ahí está mi marido para levantarme, ahí está mi marido para sostenerme, para animarme, para impulsarme. A veces se cambian las tuercas, ¿verdad? A veces es la mujer la que tiene que estar animando al marido, empujándole, levantándole, pero bueno, de eso consta el matrimonio, de que el uno al otro, ¿verdad?, podamos sostenernos y ayudarnos. Y Ana necesitaba mucho del apoyo y del sostén de su marido Elcana. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Y ella, su mayor deseo era ese, ser madre. Ella lloraba y lloraba, pero nunca dejó de ir al templo. Y eso es algo que me encanta de Ana. A pesar de que ella no tenía hijos, nunca abandonó su fe. Nunca dijo, no volveré al templo porque Dios no me da hijos. Nunca, nunca. Al contrario, dice que ella se llegaba al templo y dice que con amargura de alma oraba y lloraba abundantemente delante del Señor. Una mujer deprimida, una mujer rota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el deseo de su corazón de ser madre no estaba siendo cumplido. Y dice que ella cuando iba al templo oraba y lloraba abundantemente. Todos conocemos también la historia. Llegó Samuel, ¿verdad? Llegó Samuel que fue, ¿qué? Un profeta, un buen profeta, un gran profeta. De hecho, se le menciona como un héroe también de la fe, ¿verdad? Llegó Samuel, que significa pedido a Dios.
Y también podemos aprender de Ana, ¿verdad? La vida de un hijo que va a ir marcada antes de que nazca. La vida de un hijo antes incluso de que sea concebido. Yo me acuerdo cuando mis hijas a veces eran pequeñitas y me decían, ¿de dónde venimos? ¿Nos trae la cigüeña? ¿Yo dónde estaba antes de nacer? Y yo siempre les decía, en el pensamiento de Dios. Y es así, hermanos, nuestros hijos ya llevaban en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Vuestros hijos ya estaban en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya pensaba en ellos. Antes que tú, Dios ya pensaba en ellos. Dios ya tenía un propósito para ellos. Y con Samuel ocurrió así. Dios, ¿verdad?, escuchó la oración de Ana y en el tiempo de Dios, Dios le dio ese hijo. En el tiempo de Dios. Por eso digo que Ana fue una mujer que entendió que los hijos vienen de Dios, son de Dios, pero vienen en su tiempo. A veces queremos que vengan en el nuestro, pero los hijos vienen en su tiempo, porque son suyos, ¿verdad? Son suyos y son para él. Samuel, así fue. Yo también recuerdo cuando mis hijas, ¿verdad? Y esto todas las madres lo hemos hecho, lo he comentado alguna vez, embarazadas, ya le ponemos musiquita, les hablamos, oramos para que escuchen nuestra voz, ¿verdad? Siempre os he contado que Marta, por ejemplo, yo creo que lo del piano y la música lo lleva pues porque desde el primer momento le puse los auriculares con alabanza y venga, pim, pam, venga, esta va a ser una adoradora, ¿verdad? Pero en cambio con Andrea, hermanos, aprendí lo que aprendió Ana. Con Andrea yo aprendí que los planes de Dios no son los nuestros. Porque yo quería a la bebé, por supuesto, pero no pensaba que iba a ir tan rápida. Yo había pensado, bueno, en 6 meses, 9 meses, el primer mes. La puntería al pastor, el primer mes. Vaya tela. Es que ahora me estáis haciendo reír. Con Andrea aprendimos que los planes de Dios no son los nuestros, ¿verdad? Que los tiempos de Dios no son los nuestros. Con Andrea aprendimos que ella iba a ser especial. ¿Por qué? Porque así como Marta tenía un pronóstico o un diagnóstico de posible aborto, con Andrea fue todo lo contrario. Ella salió 3 meses antes, ¿no? Ella ya no aguantó, ella dijo, yo salgo. Y ella, me acuerdo que estábamos Rosy y yo las dos con unos bombos. Y decíamos, ¿tú qué? Yo en enero, yo hasta abril. A los 15 días. A los 15 días, ¿no? Casi 3 meses se me adelantó la niña. Con Andrea aprendimos que no es nuestro tiempo, es su tiempo. Que no es nuestra hija, es su hija. Y que no es para nosotros, es para él, ¿verdad? Andrea nació de 6 meses y medio y era débil, ni siquiera sabía mamar, no podía tomar el biberón, tuvieron que ponerla en la UCI con la sonda nasogástrica, ¿verdad?, para poder alimentarse, porque ella no podía mamar, por lo tanto ya no dependía ni siquiera de mí para nada. Y aunque su apariencia era débil y era chiquitita, y era menuda, su corazón latía con fuerza, ¿verdad? Porque no la sostenía su madre, la sostenía el Rey de Reyes y Señor de Señores, la sostenía el mejor padre que puede haber en el mundo, ¿verdad? La fortaleza del que sostuvo a mi hija es la misma fortaleza que sostiene a tus hijos, que sostiene a tus hijas, que es el mismo Dios, ¿verdad? Que en el tiempo te dará ese hijo, esa hija que tanto deseas, que tanto anhelas. Te acercará el corazón de ese hijo que quizás se ha alejado de ti o se ha alejado de la familia. En el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque tus hijos son suyos. Tus hijos son suyos y son para Él. Y Dios cumplirá su propósito en Él. Amén. Fijaros cómo era Ana, que ella le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo ofreceré para que te sirva.
y lo amamantó 3 años y a los 3 años llevó el niño al templo y se lo dio al sacerdote y le dijo, el niño que le prometí a Dios, aquí está, Él me lo dio, yo se lo doy. Y así es como debemos ser madres, como esa mamá, Ana, que ella recibió lo mayor, el mayor regalo del mundo que podemos recibir como madres, que es un hijo, ¿verdad? Pero que luego dijo, es tuyo, te lo ofrezco, porque es para ti, para que te sirva. Y así como Ana tenía esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios, esa misma sensibilidad es la que traspasó a su hijo Samuel. ¿Y cómo es conocido Samuel? Samuel es conocido, ¿verdad?, como el niño que escuchaba la voz de Dios. Ese niño que se levantaba de noche y iba al sacerdote y le decía, ¿me has llamado? Y decía, no, pero es que yo oigo que me llaman, Samuel, Samuel, Samuel. Y era Dios mismo, a su corta edad, llamándole, hablándole, ¿verdad?, y marcándole como un instrumento poderoso en sus manos. Ana, una mujer increíble, ¿verdad?, también. Aprendamos también a someternos, ¿verdad?, a los tiempos de Dios, a la voluntad de Dios. Tercera mujer, no podemos dejar de hablar de María, ¿verdad?, la madre de Jesús. En Lucas capítulo 1, si queréis buscar conmigo, versículo 38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Se le presenta un ángel a la pobre, ¿verdad? Y digo pobre porque era una adolescente. Ya ves, 12, 13 años. Y se le presenta, en aquel tiempo era normal, ¿verdad? Era la cultura. Se le presenta un ángel y le dice, mira, que vas a tener un bebé. Y ella, ¿pero cómo será esto? ¿Cómo es posible si no conozco varón? Y antes estaba pensando y pensaba, guau, es que Dios es así de increíble, de milagroso y cómo nos sorprende. Si miramos la mayoría de las mujeres que han traído, ¿verdad?, esos grandes héroes de la fe, esos grandes instrumentos para la gloria de Dios, la mayoría de las mujeres eran estériles. Pero aún así, Dios les hizo tener hijos, hizo el milagro. La mayoría eran estériles, no podían tener hijos, pero Dios dijo, y tanto que va a tener. Y será instrumento en mis manos. Pero es que con María ya el broche de oro. Ya no sabemos ni si era estéril la pobre, porque ni lo intentó. Con María ya no conoció ni varón. No conoció ni varón. Y el Señor la escogió. Pero María era un ejemplo de sumisión y de obediencia. Ella debía tener mucho miedo, debía estar muy asustada porque era muy joven, no conocía a hombre. En aquella cultura, estar embarazada, ¿verdad? ¿Cómo debían hablar de ella? Madre mía. Pero Dios lo tenía todo preparado. Y ese mismo ángel también se le presentó a José y le dijo, no tengas miedo, porque el bebé que María espera es del Espíritu Santo, es hijo de Dios. Así que no tengas miedo en tomarla como esposa, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios tiene siempre nuestras vidas en sus manos y lo tiene todo controlado. Pero gracias también a mujeres como María, que aunque muchas veces no entienden la situación, que aunque muchas veces no entienden el proceso, o no entienden los tiempos, o no entienden las formas, se someten a la voluntad de Dios y obedecen, ¿verdad? La vida de Jesús fue una vida como la de cualquier otro niño. Él fue criado con una buena madre que lo amamantó, lo enseñó a caminar, con un buen padre que le enseñó un oficio, el de carpintero, ¿verdad? La vida de Jesús fue la niñez y la juventud, una juventud y una niñez como la de cualquiera de nosotros, buena, estable, en la cual también se le enseñaron, ¿verdad?, a ir al templo. Se le inculcaron valores. Es decir, ellos no se despreocuparon, dijeron, bueno, como es el Hijo de Dios, que se encargue de enseñarle lo que le tenga que enseñar.
No, ellos no se despreocuparon, todo lo contrario, se esmeraron en educar a Jesús, se esmeraron en enseñarle la palabra, se esmeraron en guardarlo, ¿verdad? Y quizá también como María nos podemos también identificar, no sé si hay aquí alguien, pero seguro que conocemos a alguien, alguna madre que como María tuvo que ver morir a su hijo. Que el Señor guarde a nuestros hijos, ¿verdad? Pero seguro que conocéis a alguien que ha tenido que ver morir a su hijo o a su hija. Es el mayor desgarro que una madre pueda tener. Es la mayor pérdida, el mayor dolor que una madre pueda llegar a experimentar. Morir a su hijo, perder a su hijo o a su hija. Y María tuvo que vivir eso. Y aún en esa pérdida tan grande, tan dolorosa, tan desgarradora, yo he escuchado testimonios de mujeres en los cuales dicen que perder a un hijo es como el que te arranca el corazón y nunca más vuelve a latir. Y lo creo, porque tiene que ser horrible, terrible. Pero María se mantuvo sujeta a la voluntad de Dios, entendiendo que ese era el plan de Dios. Obediente, ¿verdad? Obediente. Y estoy segura de que ella no lo entendía, pero se sujetaba. Quizás como María hemos conocido o hemos tenido cerca a alguien que ha perdido a su hijo. Oremos por esa madre, oremos por esos padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el mayor dolor que puedan llegar a experimentar. Hablémosles del amor de Dios, hablemosle que nadie mejor que Dios entiende cómo se siente, porque Él también entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo. María también lo entregó. Ella sabía para qué había nacido su Hijo y se sujetó a Dios, a su voluntad y obedeció. Y no nos podemos olvidar, y aquí ya acabo con el broche también de oro, de Loida. Las abuelas. ¿Qué seríamos sin abuelas? La mía le daba el duro a la vecina y a mí me daba la peseta, pero la quería muchísimo. La quería muchísimo a mi abuela. La otra no la conocí, pero era una abuela que nos cuidaba, que antes de ir al colegio pasábamos por su casa y ya nos preparaba el bocadillo o la leche o lo que fuera, porque en la mía ya no había. Éramos tantos, ¿verdad? No nos olvidemos de las abuelas, ellas también son madres de nuestra madre, son madres de nuestro padre. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, es Pablo escribiendo a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Fijaros, la abuela Loida, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen abuelas Loida? Abuelas Loida, abuelas que traspasan, ¿verdad?, esa fe en el Señor a sus nietos, primeramente a sus hijos y luego a sus nietos, ¿verdad? Yo sé que aquí está la abuela Sole, pero a ver, voy a pedir a las abuelas Loidas, esas abuelas que ya están pasando a sus nietos esa fe en el Señor. Venga, a ver, poneros en pie. Pues solo tú, Sole. Pues tú sola. Es que aquí somos muy jóvenes aún. Yo ya mismo. Hombre, ¿ves? Ya se van levantando las abuelas. Claro, yo digo, bueno, yo creo que hay más, pero yo ya mismo. Ya voy llegando. Esas abuelas Loidas que generación tras generación, no está embarazada mi hija, por si hay duda, que luego me dice, mamá, que el otro día dice, me han felicitado, digo, ¿por qué? Dice, por el bebé, digo, pues no sé. Qué abuelas, ¿verdad? Esa abuela Loida, esa abuela que generación tras generación transmite la fe,
transmite el amor de Dios, pero no solamente de palabras, sino también con su ejemplo, con su comportamiento, con su actitud. Gloria a Dios también por las abuelas, gloria a Dios también por esos abuelos loidos. El ejemplo y testimonio de la abuela o de los abuelos que alcanza generación tras generación, ¿verdad? Y quizá ahí ya podríamos entrar también en tías, en hermanas, en sobrinas, en vecinas. Quizá no has tenido madre o quizá no la has tenido cerca, pero has tenido a esa mujer que ha hecho de madre. Has tenido a esa tía que ha hecho de madre. Has tenido a esa hermana que ha hecho de madre, ¿verdad? Todas y cada una de esas mujeres que aunque quizá no han tenido hijos, pero se han esmerado y te han adoptado y te han ayudado y te han aconsejado. Por eso, hermanos, en un día como hoy, yo no me quiero quedar con la idea de que solamente podemos felicitar a las madres biológicas. Todas las mujeres, todos los padres, sois madres y sois padres en cierta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos, de una manera u otra, todos educamos, todos cuidamos, todos enseñamos. Y si no tenemos hijos biológicos, los podemos tener espirituales. Si no tenemos hijos biológicos, los podemos tener de muchas maneras, ¿verdad? Mirar la Ana Obregón. Esto era una broma, os teníais que reír. No, esto era broma. Pero todos podemos ser madres y podemos ser padres. ¿Por qué? Porque todos cuidamos, todos enseñamos, todos alimentamos. Y ahí es donde tenemos que coger el ejemplo de Jocabed, esa mujer, esa madre coraje que luchó contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico de muerte para su hijo. Ahí es donde podemos coger el ejemplo de Ana, esa mujer que supo entender los tiempos de Dios, que los hijos vienen de Él y son para Él. Ese ejemplo de María, una mujer sumisa y obediente, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, entendiendo su soberanía. Y esas abuelas loidas que generación tras generación transmiten la fe y el amor de Dios. Amén. Que el Señor os bendiga y feliz Día de la Madre para todos.